27 segundos, Cuentos de Coal City City, capítulo 1 Apagón. Coal City City sonaba distinta durante los apagones. No era solamente la ausencia de luz. Era el vacío. Durante 27 segundos exactos, la ciudad perdía algo más que electricidad. Los motores dejaban de vibrar, las pantallas publicitarias desaparecían de las fachadas, las avenidas quedaban reducidas a manchas oscuras atravesadas por frenadas violentas y bocinas lejanas. Y por un instante todo parecía suspendido dentro de una respiración artificial. Después la energía regresaba. Y Coal City City continuaba moviéndose. Pero nunca volvía exactamente igual. Citizen observaba el tránsito desde lo alto de un edificio del distrito financiero mientras la lluvia descendía lentamente sobre la ciudad. Desde allí arriba, las avenidas parecían ríos negros cubiertos de reflejos rojos y azules atravesando un océano de neón y vidrio húmedo. La voz de Sissy sonó dentro de la máscara. 18 días consecutivos. Citizen no apartó la vista de la avenida. 18 apagones. Exactamente a la misma hora. La lluvia golpeó suavemente la armadura negra del traje mientras una nueva publicidad aparecía sobre uno de los edificios cercanos. Triangle Corp NRGIA para el futuro. La imagen desapareció segundos después, reemplazada por otra campaña corporativa mientras el tránsito continuaba avanzando bajo la tormenta. Citizen permaneció inmóvil. Stanfield alteró demasiado rápido el flujo energético de la ciudad. Sissy respondió inmediatamente. La represa estabilizó el consumo urbano hace 3 meses. Los apagones comenzaron después de la redistribución. Exacto. Eso no implica causalidad. Citizen apoyó una mano sobre el borde del edificio. Implica que alguien encontró un punto ciego. Las luces de Coal City City se extendían hasta el horizonte como un océano eléctrico cubierto por lluvia y humo. A simple vista, todo parecía normal. Pero no lo era. Durante las últimas semanas, hospitales habían perdido energía. Ascensores quedaron detenidos entre pisos. Vehículos se estrellaron en cruces sin semáforos. Y el crimen nocturno había aumentado violentamente en varios distritos. Todo por 27 segundos. ¿Alguna novedad?, preguntó. Detecté otra anomalía de consumo en el distrito sur. Citizen levantó apenas la mirada. ¿Industrial? Sí. Nuevos datos aparecieron sobre el visor táctico. Subestación Mercer consumo irregular microcortes previos transferencia no autorizada. Citizen observó el mapa apenas unos segundos. Siempre igual. La energía desaparecía, y luego nadie lograba rastrear hacia dónde había ido. ¿Tenemos cámaras? Parcialmente. Varias quedaron inutilizadas durante el último apagón. Citizen soltó una pequeña exhalación. Conveniente. El sonido lejano de una sirena atravesó la avenida varios niveles más abajo mientras la lluvia comenzaba a intensificarse. Entonces ocurrió otra vez. Las luces de Coal City City parpadearon apenas. Citizen levantó inmediatamente la cabeza. Sí. Lo estoy viendo. El distrito financiero entero quedó a oscuras. La ciudad desapareció de golpe. Durante un instante solamente quedaron lluvia, frenadas, bocinas y oscuridad. Citizen se lanzó desde el edificio. El mecanismo neumático del antebrazo liberó un golpe seco de presión mientras el cable del gancho atravesaba el vacío y se tensaba violentamente contra una estructura inferior. Apagón confirmado, dijo Sissy. El viento golpeó violentamente el traje negro mientras descendía entre edificios apenas iluminados por luces de emergencia y reflejos residuales. Abajo, el caos ya había comenzado.
Un colectivo había perdido el control sobre la avenida mojada y avanzaba peligrosamente hacia una fila de vehículos detenidos mientras varias personas intentaban escapar entre humo y gritos. Citizen aterrizó sobre el asfalto húmedo apenas metros delante del impacto. El colectivo derrapó violentamente. Citizen disparó el gancho hacia un semáforo lateral. El cable se tensó. La estructura metálica cedió parcialmente y el vehículo desvió apenas la trayectoria antes del impacto final. El choque sacudió toda la avenida. Metal contra metal. Vidrios explotando. Personas gritando. Pero la parada llena de peatones sobrevivió. Y entonces la energía regresó. Como siempre. Exactamente 27 segundos después. Las pantallas gigantes volvieron a iluminarse, los motores despertaron otra vez, los edificios recuperaron vida. Coal City respiró nuevamente. Citizen permaneció inmóvil entre humo y lluvia observando las luces encenderse una por una sobre la avenida. Algo no cerraba. Los apagones eran demasiado precisos, demasiado limpios, demasiado regulares. No parecían fallas. Parecían sincronizados. La voz de Sisi volvió a sonar dentro de la máscara. Detecté una sobrecarga momentánea cerca de Mercer antes de la caída energética. Citizen levantó lentamente la mirada hacia el sur de la ciudad. Las luces industriales apenas podían distinguirse detrás de la lluvia. ¿Otra vez Mercer? Sí. Citizen observó el horizonte unos segundos más. Después habló en voz baja. Entonces alguien la está desviando. Capítulo 2. El anciano. La lluvia no había parado en toda la noche. Coal City amanecía lentamente bajo un cielo gris metálico mientras equipos de emergencia todavía trabajaban sobre los restos del accidente en el distrito financiero. Algunas avenidas seguían cerradas y varios semáforos continuaban funcionando en modo manual después del apagón de la madrugada. Citizen observaba el movimiento desde una vieja estructura ferroviaria abandonada mientras gotas de lluvia descendían por la superficie oscura de la máscara. Sisi proyectó nuevas lecturas sobre el visor táctico. La subestación Mercer registró otra caída de tensión 32 segundos antes del apagón. ¿Misma firma energética? Sí. Citizen permaneció en silencio. Las líneas de consumo aparecían sobre el visor como pequeñas pulsaciones irregulares distribuidas alrededor del distrito sur. Nada espectacular. Nada lo suficientemente grande como para llamar la atención de la mayoría de los sistemas automáticos de monitoreo. Pero siempre iguales. Como si alguien estuviera drenando energía lentamente, sin querer despertar alarmas. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto?, preguntó. 20 días exactos. Citizen apoyó una mano sobre la baranda húmeda de la estructura. Y aún así nadie en Triangle Corp detectó nada. Oficialmente, no. Eso le molestaba más de lo que quería admitir. Triangle controlaba prácticamente toda la infraestructura energética de Coal City. Si alguien estaba robando electricidad a esa escala, era difícil creer que no lo hubiera notado. O peor, que sí lo hubieran hecho. Y estuvieran esperando algo. La voz de Sisi interrumpió sus pensamientos. Movimiento detectado cerca de Mercer. Citizen levantó inmediatamente la cabeza. El visor amplió una imagen capturada por una cámara urbana parcialmente dañada por la lluvia. Una figura encapuchada avanzaba entre transformadores industriales junto a una línea subterránea de distribución. Acércame la imagen. La cámara estabilizó apenas el rostro. Anciano. Cabello blanco. Abrigo oscuro. Movimientos lentos. Pero demasiado precisos para alguien de su edad. Citizen observó la secuencia unos segundos más. ¿Personal de mantenimiento? No registrado. La figura desapareció detrás de una subestación industrial. Citizen ya estaba moviéndose.
Disparó el gancho hacia una torre metálica inferior y descendió entre edificios húmedos mientras el ruido distante de la ciudad comenzaba lentamente a despertar. El Distrito Sur siempre parecía más viejo que el resto de Coal City. Menos publicidad, menos drones, menos iluminación corporativa. Allí todavía sobrevivían depósitos abandonados, estaciones industriales cerradas, fábricas olvidadas y estructuras que Triangle había dejado morir hacía décadas. La lluvia golpeaba el asfalto roto cuando Citizen llegó finalmente a Mercer. Todo parecía vacío. Transformadores industriales, vapor escapando de conductos viejos, cables recorriendo paredes húmedas. Entonces escuchó metal golpeando suavemente contra metal. Giró inmediatamente. La figura estaba allí, arrodillada junto a un panel eléctrico abierto. El anciano manipulaba pequeños dispositivos cilíndricos conectados directamente sobre una línea urbana de distribución. Citizen avanzó lentamente. Aléjese de la instalación. El hombre no se movió. Continuó trabajando unos segundos más antes de levantar lentamente la cabeza. Sus ojos parecían agotados. No asustados. No sorprendidos. Solo agotados. Citizen dio otro paso. Levante las manos. El anciano lo observó bajo la lluvia durante algunos segundos. Después sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Extrañamente sincera. Vaya, murmuró. Así que eres real. Citizen permaneció inmóvil. Identifíquese. El hombre observó el traje negro bajo la lluvia como si estuviera mirando algo que conocía desde hacía mucho tiempo. La leyenda de Coal City. Citizen avanzó otro paso. Aléjese del panel. La mirada del anciano descendió lentamente hacia uno de los dispositivos conectados al sistema. Después volvió hacia Citizen. Tú eres un héroe, ¿verdad? Citizen frunció apenas el ceño. ¿Qué? El anciano apoyó lentamente la mano sobre una pequeña palanca metálica. Entonces salva a la gente. Y accionó el interruptor. Las luces de Mercer murieron instantáneamente. La oscuridad atravesó el distrito completo mientras una onda eléctrica recorría violentamente las líneas urbanas. Citizen, advirtió Sisi inmediatamente. Caída de tensión propagándose. Los gritos comenzaron casi al mismo tiempo. Un tren elevado acababa de detenerse bruscamente sobre una intersección mientras varios vehículos perdían control sobre el pavimento mojado. Citizen volvió inmediatamente la mirada hacia la avenida principal. Maldición. Cuando giró otra vez hacia el anciano. Ya estaba alejándose. No corría realmente. Pero conocía demasiado bien el lugar. Se movía entre zonas oscuras, corredores industriales, sectores sin cámaras y pasillos técnicos abandonados. Citizen salió tras él. Entonces una explosión eléctrica iluminó violentamente la avenida principal. Un transformador acababa de estallar. Incendio en Mercer, informó Sisi. Vehículos atrapados debajo del puente ferroviario. Citizen frenó inmediatamente. Podía seguir persiguiendo al anciano. O salvar civiles. La decisión apenas le tomó un segundo. Giró hacia la avenida. Detrás de él, la figura desapareció lentamente entre lluvia, oscuridad y estructuras industriales abandonadas. Exactamente 27 segundos después, la energía regresó. Las luces volvieron a encenderse sobre Mercer mientras humo y sirenas comenzaban a llenar el distrito. Citizen observó el callejón vacío donde el anciano había desaparecido. Después habló sin apartar la vista. Dime que al menos tenemos cámaras. Algunas sobrevivieron al apagón. El visor táctico comenzó a llenarse lentamente con imágenes urbanas reconstruidas.
Fragmentos del anciano caminando entre calles industriales, reflejos parciales del rostro, movimientos entre estaciones abandonadas. Citizen observó la imagen estabilizarse lentamente. Reconocimiento facial. Pasaron algunos segundos. Después Sisi respondió. Coincidencia parcial encontrada. Nuevos archivos aparecieron sobre el visor. Documentos antiguos. Registros corporativos deteriorados. Fotografías incompletas. Nombre. Elías Beidon. Afiliación anterior. Triangle Corp. Citizen permaneció inmóvil bajo la lluvia. ¿Ex empleado corporativo? Los archivos tienen más de 40 años. Citizen volvió lentamente la mirada hacia el distrito industrial del sur. Las luces húmedas de Coal City brillaban nuevamente como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora estaba seguro de algo. Aquello no era una falla. Alguien estaba drenando energía deliberadamente. Y acababa de encontrar al responsable. Capítulo 3 Patrones. Durante los siguientes 4 días, Coal City sufrió 7 apagones más. Todos exactos. 27 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Citizen comenzó a odiar ese número. Cada noche la ciudad parecía prepararse inconscientemente para el siguiente corte. Conductores reduciendo velocidad cerca de cruces importantes. Hospitales funcionando con sistemas auxiliares permanentes. Drones policiales descendiendo automáticamente apenas caía la energía. Comercio cerrando antes de medianoche. Y aún así, el caos seguía creciendo. Porque bastaban 27 segundos para destruir una avenida. O una vida. Citizen observaba una pared cubierta de mapas y proyecciones holográficas dentro del hangar mientras la lluvia golpeaba suavemente las enormes ventanas del puerto. Sisi reconstruía rutas energéticas sobre una pantalla suspendida frente a él. Las líneas luminosas recorrían Coal City como venas artificiales atravesando distritos enteros. Y todas terminaban apuntando hacia el sur. Siempre el sur. Otra vez Mercer, murmuró Citizen. No únicamente Mercer, corrigió Sisi. También Blackwater, Ensley y Dock 7. Citizen frunció lentamente el ceño. Todas son líneas industriales viejas. Correcto. Nuevas imágenes aparecieron sobre la pantalla. Subestaciones alteradas. Transformadores intervenidos. Cableado modificado manualmente. Todo hecho con precisión quirúrgica. Citizen permaneció varios segundos observando los datos. No parece improvisado. No lo es. Sisi amplió una captura obtenida durante el último apagón. Una figura atravesaba un corredor industrial segundos antes de la caída energética. Elías. Siempre Elías. Nunca permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar, nunca repetía rutas, nunca dejaba cámaras activas cerca de las subestaciones. Y aún así, parecía moverse por la ciudad como si conociera cada punto ciego mejor que los propios sistemas de Triangle Corp. Citizen apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa metálica. Un hombre de 76 años no debería poder hacer esto solo. Coincidió. Entonces obtiene ayuda. Las líneas energéticas continuaron desplazándose sobre la pantalla. ¿O conoce algo que nosotros no? Sisi no respondió. Citizen levantó nuevamente la mirada hacia los mapas. Había algo extraño en el patrón. Algo que todavía no terminaba de encajar. Los apagones parecían aleatorios vistos desde la superficie. Distintos distritos. Diferentes horarios internos de consumo. Líneas sin relación aparente. Pero observados desde arriba. Dibujaban otra cosa. Un recorrido. No. Una alimentación progresiva. Como si toda la energía robada estuviera siendo dirigida lentamente hacia un único punto.
Sisi detectó inmediatamente el cambio en su mirada. ¿Qué encontraste? Citizen amplió el mapa. Varias líneas convergían sobre una región industrial abandonada al sur de Coal City. Un sector viejo, prácticamente muerto. La mayoría de las estructuras allí habían sido cerradas décadas atrás después de las reformas energéticas de Triangle. ¿Qué hay aquí? Sisi amplió la zona. Antiguos depósitos, infraestructura ferroviaria abandonada, complejos industriales fuera de servicio. Y algo más. Un nombre apareció sobre uno de los edificios más deteriorados del mapa. Orpheus, División Experimental. Citizen observó el archivo apenas unos segundos. ¿Qué demonios era Orpheus? Sisi tardó más de lo habitual en responder. La mayoría de los registros fueron eliminados hace 49 años. Eso llamó inmediatamente su atención. ¿Eliminados por quién? Triangle Corp. El silencio llenó el hangar durante algunos segundos. Citizen volvió lentamente la mirada hacia el mapa. Algo en todo aquello comenzaba a sentirse incorrecto. Demasiado oculto, demasiado enterrado. Y eso nunca era buena señal tratándose de Triangle. Entonces una nueva alarma apareció sobre la pantalla principal. Anomalía energética detectada Distrito Norte. Citizen levantó inmediatamente la cabeza. No puede estar en el norte. Lo sé. Las cámaras urbanas comenzaron a activarse automáticamente sobre la pantalla. Caos vehicular, luces fallando, drones policiales descendiendo. Y entonces apareció él. Elias Bayron caminando lentamente entre una multitud detenida por el tránsito. Citizen sintió inmediatamente algo extraño. Demasiado visible. Como si quisiera ser visto. Eso es una distracción. Probablemente. Citizen ya estaba moviéndose. Tomó un nuevo cartucho de gas comprimido y lo insertó dentro del mecanismo neumático del gancho con un seco sonido metálico. Después se dirigió hacia la plataforma superior del hangar. Sisi. Quiero drones sobre Orpheus ahora. Enviados. Las enormes compuertas del hangar comenzaron a abrirse lentamente hacia la tormenta nocturna. El viento húmedo atravesó la estructura mientras las luces del puerto brillaban a la distancia entre lluvia y neón. Citizen se detuvo apenas un instante antes de lanzarse. Algo seguía molestándolo. Volvió lentamente la mirada hacia la imagen congelada de Elias en pantalla. El anciano observaba una vidriera apagada bajo la lluvia mientras el caos crecía alrededor. No parecía disfrutarlo. No parecía un terrorista. Parecía apurado. Citizen disparó el gancho hacia la oscuridad exterior. El cable se tensó violentamente y lo arrastró fuera del hangar sobre el vacío húmedo de Coal City. Quiero llegar antes que él esta vez. Y muy por debajo de la ciudad. Oculto entre estructuras olvidadas y redes eléctricas enterradas. Algo seguía esperando energía. Capítulo 4. Evelyn Ross. El antiguo departamento de Elias Bayron estaba ubicado en uno de los sectores más viejos de Coal City. No en los distritos corporativos, no cerca de Triangle, ni siquiera cerca de las zonas industriales. Era un edificio angosto y olvidado entre calles húmedas donde la lluvia parecía quedarse suspendida en el aire incluso después de detenerse. Citizen observó la fachada desde la vereda opuesta mientras varios drones policiales atravesaban lentamente el cielo nocturno a la distancia. No parece el escondite de un terrorista, murmuró. La propiedad sigue legalmente activa, respondió Sisi. Impuestos pagados. Servicios mínimos funcionando. Eso le llamó inmediatamente la atención. Elias llevaba décadas ocultándose de Triangle Corp. Y aún así jamás abandonó oficialmente el lugar. Como si nunca hubiese querido irse. Citizen cruzó la calle lentamente. La puerta principal del edificio estaba abierta. No forzada, no destruida.
Simplemente abierta. El ascensor ya no funcionaba, probablemente desde hacía años. Subió por las escaleras mientras las luces defectuosas del pasillo vibraban débilmente sobre paredes húmedas y viejos conductos de ventilación. Cuarto piso. Departamento 4C. La puerta estaba cerrada. Citizen apoyó una mano sobre la cerradura electrónica. Sí. Abierta. El mecanismo liberó el seguro con un pequeño chasquido metálico. Citizen entró lentamente. Y se detuvo apenas cruzó la puerta. El lugar no parecía abandonado. Tampoco habitado del todo. Parecía detenido. Había polvo sobre muchas superficies, pero también libros abiertos. Herramientas recientes. Tazas todavía limpias. Pantallas antiguas funcionando en modo suspendido. Como si Elías hubiese salido hacía apenas unas horas. Citizen avanzó lentamente. No había símbolos extraños, no había armas, no había manifiestos. Solo silencio. Y fotografías. Decenas de fotografías. Citizen se detuvo frente a una pared completa cubierta por imágenes impresas. La misma mujer aparecía en casi todas. Cabello oscuro, mirada tranquila, una sonrisa suave que parecía repetirse intacta a través de las décadas. En algunas fotografías llevaba uniforme técnico dentro de antiguos laboratorios de Triangle Corp. En otras simplemente caminaba bajo la lluvia junto al puerto o tomaba café en calles que Cold City ya no parecía recordar. Vida normal. Vida real. Citizen tomó lentamente una de las fotografías. En la parte inferior podía leerse un nombre escrito con tinta azul desgastada por el tiempo. Evelyn Ross. Sisi habló inmediatamente. Coincidencia encontrada. Nuevos archivos aparecieron sobre el visor táctico. Evelyn ROSS División Neuroinformática Triangle Corp. Estado, fallecida. Citizen permaneció inmóvil observando la fotografía. ¿Cuándo murió? Hace 49 años. Citizen levantó lentamente la mirada hacia el resto de las imágenes. 49 años. Y Elías todavía conservaba cada fotografía como si hubiese sido tomada ayer. Eso ya no parecía simple obsesión. Parecía duelo. Sobre una mesa cercana había varios relojes antiguos completamente detenidos. Todos marcaban exactamente la misma hora. 3:29. Citizen observó aquello en silencio. ¿Otra vez? Sí. Continuó recorriendo el departamento. El lugar estaba lleno de pequeños detalles extraños. Discos etiquetados manualmente. Notas técnicas incompletas. Piezas electrónicas desmontadas. Equipamiento demasiado avanzado para pertenecer a un simple exingeniero corporativo. Entonces encontró algo distinto. Una computadora antigua todavía encendida en una habitación lateral. La pantalla permanecía negra excepto por un único archivo visible. Archivo-22-test03. Citizen frunció lentamente el ceño. Eso no me gusta. El archivo fue abierto hace menos de 48 horas. Citizen activó la reproducción. La grabación apareció inmediatamente sobre la pantalla. La imagen estaba deteriorada por el tiempo. Interferencias, ruido digital, saltos de sincronización. Pero podía distinguirse claramente un laboratorio antiguo. Y a Elías. Mucho más joven, sin canas, sin las marcas que ahora recorrían parte de su piel. La voz del ingeniero sonó distorsionada entre estaica. Iniciando experimento Orpheus, prueba 03. La grabación tembló violentamente unos segundos. Y entonces ocurrió. El aire del laboratorio comenzó a deformarse lentamente. Citizen sintió tensión inmediata recorriéndole el cuerpo. La imagen de una mujer apareció en medio de la sala.
lentamente. Como si estuviera reconstruyéndose desde fragmentos de luz. Evelyn Ross. La figura comenzó a caminar. 1, 2, 3 pasos. Siempre iguales. 11 pasos exactos. Después se detuvo. Miró alrededor lentamente. Y habló. ¿Qué querías decirme? La grabación se llenó inmediatamente de interferencias. La figura desapareció. Y el archivo terminó abruptamente. Silencio. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del departamento detrás de él. Sisi tardó varios segundos en hablar. No detecto manipulación digital evidente. Citizen seguía observando la pantalla negra. ¿Qué acabamos de ver? Hubo silencio. Después Sisi respondió lentamente. No tengo una explicación satisfactoria. Citizen volvió lentamente la mirada hacia las fotografías de Evelyn cubriendo las paredes del departamento. Y por primera vez desde que había comenzado todo aquello, sintió una incomodidad distinta. Porque ya no parecía estar persiguiendo simplemente a un saboteador. Ahora parecía estar persiguiendo algo mucho más extraño. Capítulo 5. 3:29. Coal City seguía despierta, pero ya no dormía tranquila. Los apagones habían comenzado a alterar pequeños hábitos cotidianos. Cafeterías cerrando antes de la madrugada. Estaciones ferroviarias vacías minutos antes de las 3:29. Hospitales funcionando bajo protocolos permanentes. Conductores mirando relojes en cada semáforo nocturno. La ciudad estaba aprendiendo a temer algo que no entendía. Citizen avanzaba sobre los techos húmedos del Distrito Sur mientras la lluvia descendía sobre estructuras industriales cubiertas de neón y óxido. El gancho neumático salió disparado hacia una torre ferroviaria varios metros más adelante y el cable lo arrastró silenciosamente entre edificios oscuros. Abajo, las sirenas seguían sonando a lo lejos. Pero su mente continuaba atrapada en otra cosa. Los 11 pasos. La pregunta. ¿Qué querías decirme? La aparición no se había comportado como una grabación, ni como una simple proyección. Y eso empezaba a incomodarlo de verdad. La voz de Sisi sonó dentro de la máscara. Faltan 2 minutos para las 3:29. Citizen aterrizó sobre una vieja estructura oxidada frente al complejo abandonado de Orpheus. Oscuro. Muerto. Olvidado por décadas. Y aún así, algo allí seguía funcionando. Descendió utilizando el cable del gancho hacia una pasarela lateral parcialmente destruida por el tiempo. Las viejas estructuras metálicas crujieron apenas bajo el peso del traje mientras avanzaba entre columnas industriales cubiertas de agua. ¿Actividad energética?, preguntó. Mínima en superficie. Citizen frunció apenas el ceño. ¿En superficie? Sisi tardó apenas un instante. Detecto microfluctuaciones debajo del complejo. Eso no le gustó. Continuó avanzando lentamente por el interior del edificio. Todo parecía abandonado. Escritorios destruidos. Terminales arrancadas. Paneles corroídos. Conductos abiertos. Pero cuanto más descendía, más incómodo se volvía el lugar. No por miedo. Por sensación. Como si el edificio hubiese quedado detenido en un punto intermedio entre funcionar y morir. Citizen llegó finalmente a la enorme sala rectangular de la grabación. Se detuvo. Reconoció inmediatamente la disposición de las columnas, las marcas sobre el suelo, las estructuras metálicas del viejo laboratorio. Era el mismo lugar. Sisi proyectó la hora sobre el visor. 3:28 de la mañana. Citizen permaneció quieto en medio de la oscuridad industrial mientras la lluvia golpeaba estructuras superiores varios niveles arriba. Nada ocurrió.
Solo el ruido distante de agua descendiendo por tuberías viejas. Entonces todas las luces del distrito murieron. El apagón cayó sobre Coal City de golpe. La sala quedó completamente a oscuras. Citizen sintió inmediatamente tensión recorrerle el cuerpo. Sí. Aquí estoy. Y entonces el aire frente a él comenzó a deformarse. No como humo. No como electricidad. Más parecido a una imagen intentando reconstruirse dentro de una señal defectuosa. Pequeñas partículas luminosas comenzaron a condensarse lentamente en medio de la sala vacía. Y la figura apareció otra vez. Evelyn Ross. Exactamente igual a la grabación. Citizen permaneció inmóvil observándola. La aparición comenzó a caminar. 1, 2, 3 pasos. Siempre iguales. Siempre exactos. 11 pasos. Después se detuvo. Miró alrededor lentamente. Como si estuviera esperando escuchar algo. Y habló. ¿Qué querías decirme? La voz resonó suavemente por toda la sala abandonada. Natural. Humana. Demasiado humana. Citizen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta vez no había pantallas, archivos, ni grabaciones. La estaba viendo frente a él. La aparición permaneció quieta apenas unos segundos más. Y entonces Citizen avanzó lentamente hacia ella. La figura no reaccionó. Ni siquiera parecía percibirlo. Simplemente seguía mirando un punto vacío delante suyo. Esperando. Citizen quedó apenas a unos centímetros. La imagen vibró levemente. Durante un instante creyó distinguir pequeñas partículas luminosas atravesando el cuerpo translúcido de Evelyn como interferencia suspendida en el aire. Después desapareció. La oscuridad volvió a llenar la sala. Y segundos después, la energía regresó. Las luces industriales se encendieron nuevamente sobre las paredes húmedas del laboratorio abandonado. Citizen seguía quieto, observando el espacio vacío donde Evelyn había estado. Sí. La inteligencia artificial tardó apenas un instante. Estoy procesando los datos. Citizen no apartó la vista. ¿La viste? Sí. Silencio. La lluvia continuaba golpeando el edificio sobre ellos. Citizen bajó lentamente la mirada hacia el suelo donde la aparición había caminado. No había proyectores. No había dispositivos visibles. No había nada. Entonces explícame qué fue eso. Sisi permaneció callada varios segundos más. Después respondió. No puedo. Citizen levantó nuevamente la mirada hacia la oscuridad de la sala. Y por primera vez desde que había comenzado la investigación, consideró seriamente la posibilidad de que Elias Bayron no estuviera intentando destruir algo. Tal vez estaba intentando conservarlo. Capítulo 6 Project Orpheus. La tormenta seguía cayendo sobre Coal City como si quisiera oxidar la ciudad completa. Citizen avanzaba entre techos industriales utilizando el gancho neumático mientras enormes carteles publicitarios parpadeaban de manera irregular a la distancia. Abajo, las calles estaban casi vacías. El distrito sur había empezado a cambiar. Demasiados apagones. Demasiadas sirenas. Demasiadas noches iguales. La gente evitaba esa zona incluso antes de las 3:29. Sisi proyectó nuevas lecturas sobre el visor táctico. Detecté otra redistribución energética. Citizen aterrizó sobre una vieja torre de mantenimiento parcialmente corroída. ¿Desde dónde? Mercer, Black Battery Dock 7. Citizen frunció apenas el ceño. Está drenando más energía. Sí.
El viento húmedo atravesó las estructuras oxidadas mientras Citizen observaba el enorme complejo abandonado varios niveles más abajo. Orpheus. Todavía podía escuchar la voz de Evelyn dentro de su cabeza. ¿Qué querías decirme? No sonaba como una grabación. Sonaba como alguien esperando realmente una respuesta. Citizen descendió utilizando el cable del gancho hacia una compuerta oxidada parcialmente oculta bajo tuberías industriales. La forzó. El metal cedió con un crujido seco. Y entonces comenzó a bajar hacia los niveles inferiores. El aire cambió inmediatamente. Más caliente. Más pesado. Como si enormes cantidades de energía circularan constantemente debajo de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas por antiguos símbolos corporativos. Advertencias biológicas. Protocolos experimentales. Zonas restringidas. Y repetido una y otra vez sobre puertas corroídas por el tiempo. Orpheus. Citizen continuó descendiendo. Cada nivel parecía más improvisado que el anterior. Conductos reparados manualmente. Paneles sustituidos por piezas incompatibles. Cableado agregado sobre estructuras mucho más viejas. Como si alguien hubiese pasado décadas enteras evitando que todo aquello muriera. Entonces llegó al corredor principal. Y se detuvo. La cámara subterránea era gigantesca. Miles de cables recorrían paredes y columnas como venas negras alimentando una estructura suspendida en medio de la sala. Citizen permaneció quieto observándola. La máquina no parecía moderna. Ni elegante. Parecía agotada. Partes enteras estaban sostenidas por estructuras improvisadas. Placas reemplazadas manualmente. Conductos soldados varias veces. Líneas conectadas directamente a la red urbana. Orpheus no daba la sensación de funcionar. Daba la sensación de sobrevivir. Sisi procesaba datos constantemente. La actividad energética es extremadamente inestable. Citizen avanzó lentamente alrededor del núcleo. El sonido era lo peor. No parecía maquinaria. Parecía respiración. Pulsos eléctricos recorrían lentamente la estructura mientras pequeñas descargas iluminaban la cámara en intervalos irregulares. Y entonces Citizen vio algo que le produjo verdadera incomodidad. Había relojes distribuidos por toda la sala. Docenas. Todos detenidos en la misma hora. 3:29. Otra vez. Citizen recorrió la cámara con la mirada. Había herramientas abandonadas. Tazas vacías. Notas técnicas escritas a mano. Incluso una vieja campera colgada sobre una silla metálica junto a una consola destruida. Como si Elías todavía viviera allí abajo. Como si jamás hubiese abandonado el lugar. ¿Qué era exactamente Orpheus? Preguntó. Sisi tardó un instante en responder. Estoy reconstruyendo archivos parcialmente eliminados. Varias terminales antiguas comenzaron a encenderse alrededor de la sala. Protocolos. Mapeos neuronales. Pruebas experimentales. Pero gran parte de la información estaba dañada. Como si Triangle hubiese intentado borrar todo rastro del proyecto décadas atrás. Citizen encontró una consola todavía funcional conectada directamente al núcleo. Sisi logró activarla. Archivos recuperados Project Orpheus. Citizen abrió el primer registro disponible. La imagen mostró el laboratorio muchos años atrás. Todo estaba limpio entonces. Iluminado. Lleno de científicos trabajando alrededor de una versión mucho más pequeña del núcleo. Y entre ellos, Evelyn Ross. Citizen observó la grabación en silencio. Ella discutía algo junto a varios técnicos mientras Elías, mucho más joven, ajustaba lecturas sobre una consola lateral. No parecían científicos desarrollando un arma.
Parecían personas construyendo algo en lo que creían profundamente. Entonces las alarmas comenzaron. La grabación se llenó inmediatamente de interferencias. Luces rojas. Sobrecarga. Gritos. La imagen tembló violentamente. Y durante apenas un segundo, Citizen vio a Evelyn girando hacia alguien fuera de cámara, como si estuviera esperando escuchar algo. Después el archivo se cortó. La pantalla quedó negra. El sonido lejano de la tormenta descendía desde niveles superiores del complejo. Citizen observó el monitor apagado algunos segundos. Ese fue el accidente. Probablemente, respondió Sisi. Citizen volvió lentamente la mirada hacia el núcleo suspendido en medio de la cámara. Y algo finalmente comenzó a incomodarlo de verdad. Orpheus no parecía una máquina experimental abandonada. Parecía una máquina que jamás había sido apagada. Como un corazón artificial enterrado debajo de Coal City durante 50 años. Entonces nuevas lecturas aparecieron sobre el visor táctico. Picos de carga detectados. Citizen levantó la mirada. ¿Qué ocurre? Sisi respondió inmediatamente. El núcleo está absorbiendo energía otra vez. Las luces de la cámara vibraron suavemente. Pequeñas descargas recorrieron varios conductos del techo. Citizen observó la enorme estructura suspendida frente a él. Y por primera vez desde que comenzó la investigación, sintió algo peor que misterio. Peligro. Porque si toda aquella cosa colapsaba, no estaba seguro de que Coal City sobreviviera intacta. Capítulo 7. Sobrecarga. Coal City ya no estaba solamente nerviosa. Ahora estaba agotada. Los apagones habían comenzado a alterar el ritmo completo de la ciudad. Líneas ferroviarias suspendidas. Hospitales funcionando bajo emergencia permanente. Drones policiales patrullando sectores industriales toda la noche. Y avenidas enteras vacías varios minutos antes de las 3:29. La gente había empezado a mirar los relojes con miedo. Citizen observaba la ciudad desde una vieja torre de comunicación mientras la lluvia descendía lentamente sobre el traje negro. Debajo de él, enormes pantallas publicitarias de Triangle Corp seguían iluminando edificios enteros como si todo continuara bajo control. Pero ya no lo estaba. Sisi proyectó nuevas lecturas sobre el visor táctico. Otro pico energético. Citizen levantó apenas la mirada. ¿Orpheus? Sí. Nuevos datos aparecieron inmediatamente. Subestaciones drenadas. Transformadores colapsados. Rutas energéticas desviadas. Y todo seguía terminando en el mismo lugar. Debajo del distrito industrial. Debajo de Orpheus. Citizen observó las lecturas varios segundos. El núcleo estaba consumiendo más energía cada noche. Muchísima más. Y eso comenzaba a producir algo peor que los apagones. Inestabilidad. Muéstrame simulaciones. Sisi abrió múltiples proyecciones tácticas alrededor del visor. La mayoría estaban incompletas. Fragmentadas. Basadas en cálculos parciales recuperados de archivos destruidos de Triangle Corp. Pero todas mostraban lo mismo. Colapso. Sobrecarga urbana. Fallo masivo de distribución. Citizen recorrió lentamente las simulaciones. Sectores enteros apagándose. Transformadores explotando. Ondas eléctricas recorriendo la ciudad. ¿Qué pasa si Orpheus falla? Sisi tardó más de lo habitual en responder. No puedo determinarlo con precisión. Eso no le gustó. ¿Qué significa no puedes? La inteligencia artificial abrió un protocolo corporativo parcialmente destruido. Riesgo de resonancia en cadena. Protocolo de contención, Orpheus. Citizen frunció apenas el ceño. Otra vez esa palabra.
El núcleo parece conectado directamente a múltiples líneas urbanas desde hace décadas. Nuevas simulaciones aparecieron inmediatamente. Sobrecarga. Incendios eléctricos. Distritos completos perdiendo estabilidad energética. Citizen permaneció inmóvil observando los modelos. Si alguien apaga eso incorrectamente. Silencio. Después Sisi respondió. Gran parte del sur de Coal City podría colapsar. Citizen levantó lentamente la mirada hacia la ciudad bajo la lluvia. Perfecto. Ahí estaba el verdadero problema. Orpheus ya no era simplemente una máquina experimental abandonada. Era una bomba conectada a la red urbana. Y probablemente solo una persona sabía cómo detenerla sin destruir media ciudad. Elias Baydon. La voz de Sisi interrumpió sus pensamientos. Detecté movimiento. Nuevas cámaras urbanas aparecieron sobre el visor táctico. Citizen reconoció inmediatamente la figura. Elías avanzaba lentamente por un corredor ferroviario cercano al distrito industrial. Solo. Bajo lluvia. Con un pequeño maletín metálico en una mano. Citizen disparó inmediatamente el gancho hacia una estructura superior. El cable se tensó violentamente y lo lanzó sobre las avenidas húmedas mientras descendía entre edificios y puentes industriales. Abajo, la ciudad parecía cada vez más oscura. Más cansada. Llegó al corredor ferroviario apenas segundos después. Pero Elías ya no estaba allí. Solo quedaban puertas abiertas, paneles eléctricos manipulados y nuevas líneas conectadas ilegalmente a la red urbana. Citizen avanzó rápidamente revisando el lugar. Entonces escuchó algo. Tos. Giró inmediatamente. Elías estaba varios metros más adelante dentro de un corredor industrial parcialmente iluminado por luces de emergencia. Citizen avanzó lentamente. Se terminó. El anciano no huyó esta vez. Permaneció quieto bajo el agua que descendía desde conductos rotos del techo. Su respiración sonaba pesada. Pero sus ojos seguían igual. Lúcidos. No puedes detenerlo ahora, dijo finalmente. Citizen dio otro paso. Entonces explícame cómo apagar Orpheus. El silencio llenó el corredor. Elías observó lentamente las luces de emergencia vibrando alrededor. Ya no puede apagarse. Citizen sintió tensión inmediata recorriéndole el cuerpo. ¿Qué hiciste? El anciano levantó lentamente la mirada. Y por primera vez parecía realmente agotado. No físicamente. Más profundo que eso. Sobrevivir demasiado tiempo también tiene un precio. Citizen avanzó otro paso. ¿Qué significa eso? Pero Elías no respondió. En cambio observó algo detrás de Citizen. Sisi reaccionó inmediatamente. Citizen. Las luces del corredor murieron de golpe. Otro apagón. La oscuridad cubrió instantáneamente el túnel industrial. Y al mismo tiempo una explosión eléctrica estremeció todo el distrito ferroviario. El suelo vibró violentamente. Alarmas comenzaron a sonar a la distancia. Citizen giró inmediatamente hacia el origen del impacto. Un tren había quedado detenido sobre una línea elevada mientras varios vagones comenzaban a inclinarse peligrosamente sobre una avenida llena de tráfico. Maldición. Cuando volvió a mirar hacia el corredor, Elías ya había desaparecido. La energía regresó segundos después. Las luces volvieron lentamente. El túnel estaba vacío. Citizen permaneció quieto algunos segundos bajo la lluvia mientras escuchaba sirenas acercándose desde distintos sectores de Coal City. Después habló en voz baja. Está desesperado. Sisi tardó apenas un instante en responder. Sí.
Citizen levantó lentamente la mirada hacia la oscuridad del corredor donde Elías había desaparecido. Y entonces entendió algo mucho peor. No estaba robando energía para escapar. La estaba robando porque Orpheus se estaba muriendo. Capítulo 8 Resonancia. La lluvia golpeaba violentamente las estructuras del distrito industrial mientras Citizen avanzaba entre techos oscuros utilizando el gancho neumático para desplazarse sobre Coal City. Abajo, las luces de la ciudad comenzaban a comportarse de manera irregular. Ya no eran simples apagones. Ahora había sectores completos funcionando bajo energía auxiliar permanente. Hospitales. Estaciones ferroviarias. Sistemas de tránsito. Incluso algunos edificios secundarios de Triangle Corp. Pero no las torres centrales. Nunca las torres centrales. Citizen aterrizó silenciosamente sobre una vieja antena industrial oxidada mientras Sisi proyectaba nuevas lecturas sobre el visor táctico. Otro pico energético. Citizen observó las líneas urbanas. Toda la energía robada seguía convergiendo hacia el mismo lugar. Orpheus. Pero algo finalmente comenzó a incomodarlo de verdad. Las torres principales de Triangle nunca pierden energía. Silencio breve. Después Sisi respondió. Correcto. Citizen levantó lentamente la mirada hacia el distrito financiero brillando intacto a la distancia. Mientras media ciudad comenzaba a agotarse. Triangle seguía funcionando perfectamente. Perfecto. Demasiado perfecto. Ellos sabían. Sisi no respondió inmediatamente. Y eso ya era suficiente. La lluvia continuaba descendiendo sobre Coal City mientras Citizen permanecía observando las torres lejanas. Si pueden rastrear consumo urbano, pueden rastrear a Elías. Sí. Entonces, ¿por qué sigue libre? Sisi abrió lentamente nuevos archivos sobre el visor táctico. Contratos energéticos, reestructuración urbana, licitaciones de emergencia, nuevos proyectos de infraestructura. Citizen frunció apenas el ceño. ¿Qué es esto? Triangle Corp presentó hace 2 semanas un proyecto de renovación total de la red eléctrica urbana. Más documentos comenzaron a desplegarse. Seguros. Ampliaciones energéticas. Reemplazos de infraestructura. Privatización parcial del sistema de distribución. Todo firmado mientras los apagones ya estaban ocurriendo. Citizen permaneció quieto bajo la lluvia. Sabían que la red iba a colapsar. Probablemente. Y entonces entendió algo peor. Triangle no estaba ignorando el problema. Lo estaba administrando. La voz de Sisi interrumpió sus pensamientos. Hay algo más. Nuevos archivos comenzaron a reconstruirse lentamente sobre el visor. Mucho más antiguos. Mucho más ocultos. Proyecto Orpheus nivel Omega. Citizen sintió tensión inmediata recorrerle el cuerpo. Muéstrame todo. Gran parte de la información estaba destruida. Pero algunos fragmentos seguían intactos. Neurocartografía. Interfaces cognitivas. Estructuras de percepción. Arquitectura FatMaker. Citizen levantó lentamente la mirada. ¿FatMakers? Sí. El silencio llenó la noche húmeda. Perfecto. Ahora todo comenzaba a encajar demasiado bien. Nuevos registros aparecieron fragmentados sobre el visor táctico. Triangle Corp no había creado Orpheus desde cero. Habían intentado replicar tecnología FatMaker utilizando restos recuperados décadas atrás. Humanos intentando copiar algo que jamás comprendieron realmente. Citizen observó. Patrones geométricos imposibles. Estructuras parcialmente orgánicas. Núcleos híbridos. Diagramas incompatibles con ingeniería convencional.
Y una frase repetida varias veces dentro de los archivos destruidos. La cuarta dimensión no es un lugar, es una forma de percibir. Citizen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces recordó inmediatamente a Evelyn. Los 11 pasos. La pregunta. La repetición exacta. No era un fantasma. Y tampoco un holograma. Sí. La inteligencia artificial tardó apenas un instante. Estoy llegando a la misma conclusión. Citizen observó nuevamente las lecturas de Orpheus. Triangle creyó que los Fatmakers almacenaban conciencias. Sí. Pero no era eso. Silencio breve. Después Sisi respondió. Perciben múltiples estados de realidad simultáneamente. La lluvia descendía violentamente sobre Coal City. Y entonces todo finalmente comenzó a encajar. El accidente. Los loops. La aparición de Evelyn. Los 27 segundos. Orpheus no estaba reproduciendo un recuerdo. Estaba sosteniendo una posibilidad. Pequeña. Inestable. Artificial. Un estado suspendido que jamás terminó de colapsar. Citizen permaneció quieto varios segundos. Entonces ella no logró terminar la frase. Porque la respuesta resultaba demasiado incómoda incluso para pensarse. Sisi continuó. La réplica humana del núcleo Fatmaker jamás fue estable. Por eso Orpheus consume cantidades absurdas de energía. Nuevas simulaciones aparecieron inmediatamente. Sobrecarga. Resonancia. Colapso urbano. Fallo sistémico en cadena. ¿Y si el núcleo falla? La reacción podría destruir gran parte de la ciudad. Citizen observó las luces lejanas de Coal City. Y finalmente comprendió por qué Triangle Corp jamás destruyó Orpheus. Porque aquello valía demasiado. No era solamente una máquina experimental. Era la primera interfaz humana funcional construida a partir de tecnología Fatmaker. Y Elías llevaba 50 años manteniéndola viva. La voz de Sisi volvió a sonar. Citizen. ¿Qué? Detecté una activación completa del núcleo. Silencio. Después aparecieron las lecturas. 329 a transferencia iniciada. Citizen disparó inmediatamente el gancho hacia el vacío. El cable salió violentamente mientras descendía entre lluvia, neón y estructuras industriales. Abajo, Coal City brillaba como un organismo eléctrico agotado al borde del colapso. Y por primera vez desde que comenzó la investigación, Citizen ya no estaba persiguiendo un terrorista. Capítulo 9. Transferencia. El complejo subterráneo vibraba debajo de Coal City como un animal herido. Citizen descendía rápidamente entre estructuras industriales utilizando el último tramo útil del gancho neumático mientras pequeñas descargas eléctricas recorrían paredes y conductos alrededor suyo. El visor táctico parpadeó. Cartuchos restantes, 1. Perfecto. Si algo salía mal ahí abajo, quedaría atrapado. El cable se retrajo violentamente dentro del mecanismo del antebrazo con un sonido seco de presión liberada. Citizen aterrizó sobre una plataforma metálica a apenas metros delante de la cámara principal de Orpheus. Y se detuvo. La enorme sala de contención permanecía sellada detrás de un vidrio industrial reforzado. Pero ahora podía verlo todo. Miles de cables recorrían paredes y techo como venas negras alimentadas directamente desde la red urbana de Coal City. El núcleo rugía. No parecía tecnología. Parecía un corazón artificial sobreviviendo por pura obstinación. Y en el centro, Elías Byron estaba sujeto sobre una cama metálica conectada directamente a la máquina. Citizen sintió tensión inmediata recorrerle el cuerpo.
El anciano convulsionaba violentamente mientras enormes impulsos eléctricos atravesaban su sistema nervioso. Las muñecas y tobillos permanecían atrapados dentro de grilletes automáticos integrados a la estructura médica. No había operadores. No había asistentes. Elías había preparado todo solo. El visor táctico reaccionó inmediatamente. Actividad cardíaca crítica, arritmia extrema. Citizen golpeó el panel de acceso. Bloqueado. Sí. La cámara entró en protocolo automático de contención. Citizen recorrió rápidamente la estructura con la mirada. Vidrio templado multicapa, sellado térmico, blindaje industrial. Demasiado resistente. Elías volvió a arquearse violentamente sobre la cama mientras pequeñas fracturas luminosas recorrían su piel bajo cada descarga. Como si Orpheus estuviera atravesándolo desde adentro. El núcleo rugió más fuerte. Y entonces el aire comenzó a cambiar. Pequeñas partículas luminosas aparecieron alrededor de la cámara. Como polvo suspendido dentro de una tormenta magnética. La resonancia había comenzado. Elías. El anciano abrió apenas los ojos. Y durante un instante, sonrió. No parecía asustado. Parecía haber esperado ese momento durante toda su vida. El visor volvió a parpadear. Fallo respiratorio. Citizen reaccionó inmediatamente. Sus ojos recorrieron la estructura alrededor de la cámara. Líneas criogénicas. Válvulas térmicas. Conductos industriales. Perfecto. Disparó el gancho. El cable neumático atravesó violentamente una tubería de refrigeración ubicada sobre el vidrio blindado. El conducto explotó inmediatamente. Una nube blanca cubrió la superficie transparente mientras el metal comenzaba a crujir bajo el cambio extremo de temperatura. Citizen arrancó un pequeño cilindro gris del cinturón táctico. Gel explosivo. Lo adhirió directamente sobre la primera grieta que comenzaba a extenderse sobre el cristal congelado. El visor táctico reaccionó otra vez. Paro cardiorrespiratorio. Citizen retrocedió apenas un paso. Y detonó. La explosión sacudió violentamente toda la cámara. El vidrio blindado finalmente colapsó hacia el interior entre fragmentos humeantes y descargas eléctricas. El calor golpeó inmediatamente el rostro de Citizen al atravesar la abertura. El aire allí dentro era distinto. Más denso. Más pesado. Como si la realidad misma estuviera cargada eléctricamente. Pequeños objetos vibraban solos. Las luces se deformaban. Partículas luminosas flotaban alrededor del núcleo agonizante. Citizen avanzó rápidamente hacia la cama metálica. Pero ya era tarde. Elías permanecía inmóvil. Muerto. Los grilletes automáticos seguían cerrados sobre muñecas y tobillos mientras pequeñas descargas recorrían todavía el cuerpo sin vida del anciano. Solo quedaban vibraciones, electricidad y el sonido profundo de Orpheus atravesando el subsuelo entero. Citizen permaneció quieto apenas unos segundos observándolo. Entonces algo metálico golpeó suavemente el suelo. Clink. Citizen bajó la mirada. Un pequeño anillo había caído desde la mano de Elías. Lo levantó. Todavía estaba tibio. Y entonces el aire frente al núcleo comenzó a deformarse. Las partículas luminosas empezaron a condensarse lentamente, tomando forma humana. Citizen levantó la mirada. Y Evelyn Ross apareció frente a Orpheus. Capítulo 10. Colapso. Cold City comenzó a recuperar la energía sobre la tormenta. Las primeras luces reaparecieron entre lluvia y neón mientras el núcleo de Orpheus continuaba pulsando débilmente debajo de la ciudad. Citizen permanecía dentro de la cámara industrial. Frente a él,
Evelyn Ross observaba el vacío esperando una respuesta que llevaba 50 años suspendida. Pequeñas partículas luminosas flotaban alrededor del núcleo agonizante. Entonces otra figura apareció junto a ella. Elías. Más joven. Sin dolor. Sin décadas consumiéndolo lentamente. Simplemente Elías. Citizen bajó la mirada hacia el cuerpo inmóvil atrapado todavía en la cama metálica. Después observó el pequeño anillo entre sus dedos. Y finalmente entendió. La voz de Sissy atravesó suavemente la máscara. La resonancia está colapsando. Citizen no apartó la vista de ellos. ¿Cuánto tiempo? Sissy procesó lecturas apenas un instante. 27 segundos restantes antes de la implosión energética del núcleo. El núcleo emitió un pulso profundo. Pequeñas grietas de luz comenzaron a recorrer el aire alrededor de las dos figuras. Pero Elías no parecía verlas. Solo veía a Evelyn. Ella sonrió apenas. Como si hubiese esperado escuchar aquello durante medio siglo. Elías dio un paso hacia ella. Y por primera vez desde que Citizen lo había visto. Ya no parecía cansado. No parecía perseguido. No parecía roto. Solo parecía un hombre frente a la persona que amó toda su vida. Finalmente habló. ¿Quieres casarte conmigo? Coal City pareció detenerse debajo de ellos. Después Evelyn sonrió. Y respondió. Sí. El loop cambió. No de forma violenta. No como una explosión. Más parecido a una fotografía alterándose por fin después de haber permanecido congelada demasiado tiempo. Las partículas luminosas comenzaron a rodearlos mientras Orpheus colapsaba detrás de ellos como una estrella apagándose en silencio. Elías tomó las manos de Evelyn. Ella lo abrazó. Y durante un instante, todo dejó de sentirse artificial. Citizen observó cómo ambos se miraban sonriendo mientras pequeñas fracturas de luz atravesaban lentamente la cámara industrial. El núcleo seguía desintegrándose detrás de ellos. Pero ya no parecía peligroso. Parecía cansado. Como si la máquina hubiese estado sosteniendo algo imposible durante demasiado tiempo. Las estructuras alrededor comenzaron a apagarse una por una. Conductos. Paneles. Relojes. Líneas de energía. No había alarmas. No había destrucción. Solo una calma extraña. Como si toda la instalación finalmente pudiera descansar. Citizen comprendió entonces algo que Triangle Corps jamás había entendido. Para ellos, Orpheus era un prototipo inviable. Demasiada energía. Demasiado inestable. Demasiado costoso. Todo para sostener apenas unos segundos. Pero para Elías, aquello nunca había sido poco tiempo. Porque 27 segundos finales junto a la persona que amas podían ser más grandes que una vida entera. El núcleo emitió otro pulso. Más débil. Las partículas luminosas comenzaron a atravesar lentamente los cuerpos de Elías y Evelyn. El universo sostenido por Orpheus estaba implosionando. Una burbuja imposible colapsando sobre sí misma. Un instante condenado a desaparecer. Y aún así, ellos seguían sonriendo. Aferrados el uno al otro mientras todo alrededor comenzaba a deshacerse en luz. Citizen sintió algo incómodo atravesarle el pecho. Porque finalmente entendía la verdadera dimensión de aquello. 50 años. 50 años robándole energía a una ciudad entera. 50 años reparando una máquina moribunda. 50 años construyendo una fórmula capaz de impedir que un instante desapareciera. Todo. Solo para escuchar una respuesta. La voz de Sissy volvió a sonar. Precisa. Fría. Pero más baja que de costumbre.
El universo de resonancia perdió estabilidad total. Citizen no respondió. Continuó observándonos. Las fracturas luminosas ya atravesaban completamente la cámara. El espacio alrededor del núcleo parecía doblarse sobre sí mismo mientras pequeñas partículas flotaban hacia arriba como cenizas suspendidas bajo el agua. Entonces Elías apoyó lentamente la frente contra la de Evelyn. Y ambos cerraron los ojos. Felices. El núcleo emitió un último latido profundo. Y la luz finalmente se apagó. Epílogo. La lluvia seguía cayendo sobre Coal City. Pero algo había cambiado. Por primera vez en semanas. La ciudad dormía. No había sirenas cruzando avenidas. No había drones descendiendo hacia subestaciones. No había personas mirando relojes antes de las 3:29. Los apagones habían terminado. Desde lo alto de una torre oxidada cercana al puerto, Citizen observaba el horizonte cubierto de neón y lluvia mientras las enormes estructuras de Triangle Corps continuaban brillando intactas a la distancia. Indiferentes. Como siempre. La voz de Sisi sonó dentro de la máscara. La red urbana volvió a estabilizarse hace 4 horas. Citizen no respondió. Debajo de la tormenta, Coal City parecía respirar distinto. Cansada. Como alguien despertando después de una fiebre demasiado larga. El gancho neumático se tensó y Citizen descendió entre edificios húmedos hasta perderse nuevamente entre las calles antiguas del Distrito Sur. Minutos después atravesó silenciosamente la ventana rota del departamento de Elías Byron. El lugar seguía igual. Quieto. Vacío. Muerto. Las viejas terminales permanecían encendidas en modo suspendido mientras fórmulas imposibles cubrían paredes enteras alrededor del laboratorio improvisado. Décadas enteras consumidas por una sola obsesión. Citizen recorrió lentamente la habitación. Había tazas vacías. Discos etiquetados a mano. Herramientas reparadas cientos de veces. Y fotografías. Siempre fotografías. Evelyn sonriendo bajo la lluvia. Evelyn en cafeterías del puerto. Evelyn caminando junto al río artificial de Coal City décadas antes de que la ciudad se volviera irreconocible. Vida normal. Eso era lo más devastador de todo. No parecían científicos intentando alterar la realidad. Parecían 2 personas enamoradas. La voz de Sisi interrumpió el silencio. No detecto accesos externos. Triangle aún no encontró este lugar. Citizen conectó un pequeño módulo táctico sobre la terminal principal. Las pantallas comenzaron a apagarse una por una. Protocolos. Mapeos neuronales. Arquitectura resonante. Décadas de investigación desapareciendo lentamente. Nadie más debe construir esto otra vez, murmuró. Coincidió. Citizen observó entonces una vieja fotografía apoyada junto al monitor principal. Elías y Evelyn. Sentados frente a una cafetería del puerto. Sonriendo como si el tiempo todavía fuese algo simple. Tomó la fotografía. Y una hoja doblada cayó suavemente al suelo. Citizen la levantó. Sisi escaneó el contenido a través del visor. Después leyó. Iluminaste mis días, y por eso te pido que pases la eternidad conmigo. Citizen permaneció en silencio. La lluvia golpeaba suavemente el vidrio roto detrás de él. Sisi continuó. Tú podrías ser el sol, pero tú brillas más. Citizen cerró lentamente los ojos apenas un instante. La voz de Sisi volvió a sonar. Hay más. La última línea apareció proyectada sobre el visor táctico. Mientras mi corazón siga latiendo, sé que volveré a verte. Citizen bajó lentamente la carta. Y entonces entendió finalmente que había construido Elías Byron durante 50 años. No un arma.
No una máquina del tiempo. No un portal. Solo una forma imposible de impedir que el último instante desapareciera. La voz de Sissy volvió a sonar. Precisa. Fría. Como siempre. La resonancia sobrevivió porque el estado nunca terminó de resolverse. Citizen levantó la mirada hacia las torres lejanas de Triangle. Después habló en voz baja. 27 segundos no son nada. Sissy respondió inmediatamente. Para parámetros humanos, representan una duración insignificante. Citizen observó nuevamente la fotografía. Elías. Evelyn. Sonriendo como cualquier pareja común de la ciudad. Después guardó lentamente el anillo dentro del cinturón táctico. No si son los últimos. Silencio. La tormenta continuó descendiendo sobre Coal City City. Lejos, las torres corporativas seguían brillando como gigantes artificiales sobre el horizonte. Indiferentes a todo. Citizen volvió a mirar las fórmulas escritas sobre las paredes. 50 años. 50 años diseñando una ecuación capaz de sostener un instante. 50 años alimentando una máquina moribunda para mantener vivo un universo condenado a desaparecer. Un universo de apenas 27 segundos. Y dentro de él, lo único que existía era un hombre esperando escuchar una respuesta. La voz de Sissy tardó unos segundos en volver. Elías Byron sabía que era irreversible. Citizen apoyó lentamente la fotografía sobre el escritorio. Sí. Entonces sabía que jamás regresaría. Citizen observó la lluvia deslizándose por el vidrio roto. La ciudad continuó respirando debajo de la tormenta. Y por primera vez desde que comenzó todo. Respondió. No estaba intentando regresar. Miró el horizonte, sonrió y cerró. Solo quería quedarse con ella hasta la eternidad.